Bueno, compañeros, muchas gracias de estar otra vez con ustedes. Estamos acá como en familia y como compatriotas politizados. Nosotros no tenemos que explicar mucho, porque ustedes están todos politizados, eso es verdad. Bueno, compañeros, nos toca un tema muy importante hoy, que creo que está repercutiendo en todo el mundo, que es la asunción de Trump allá en Estados Unidos, pero recordemos que esto está vinculado, todo lo que pasa en Estados Unidos está vinculado con todo el mundo. Bueno, bien. Este Trump emerge, no estaba en el establishment político, emerge de uno de los sectores más corruptos, que es la de los bienes inmuebles, el sector inmobiliario. Es una persona que ni siquiera ha pagado impuestos, allá no pasa nada tampoco como acá. Ahora, si uno no paga impuestos, un trabajador o un pequeño comerciante, ahí puede hasta ir hasta el bote. Pero los grandes nunca pagan impuestos. Allá pasa lo mismo. Esta persona, que no estaba en el establishment, en el aparato del gobierno de Estados Unidos, se presenta como un loco, un tipo fuera de serie, y ganó a los sectores racistas. Este es un tipo racista, xenófobo, que quiere decir que está nada más contra todos los países inmigrantes, y fascista. Después voy a aclarar la palabra fascista qué es, porque muchos dicen fascista que es Maduro, que es López Obrador. No, fascista tiene un contenido de clase. Lo voy a aclarar después. Bueno, asunción que nadie esperaba, ni los mexicanos, ni ninguno, ni ya los propios Estados Unidos, ganó por el voto del legado, no por el voto popular. El voto popular lo ganó Clinton con una diferencia de 3 millones de votos. Bueno, pero ahí está esta persona. Ahora bien, dicen muchos, ¿no?, que ahora viene lo peor. Que no. Este es el imperialismo, que tiene otras formas, otras caras. También estaba el imperialismo de Estados Unidos, que todos los presidentes que ha tenido, y estuvo también el imperialismo de Hitler y el imperialismo de Mussolini en Italia. Entonces, son distintas facetas que se van presentando en los poderes hegemónicos. Como bien lo determinó Lenin en su obra, que el año pasado cumplió 100 años, El imperialismo, fase superior del capitalismo, donde el capital financiero es el que entra a dominar todos los movimientos geopolíticos del mundo interno de cada país. La concentración de la riqueza, que cada vez es mayor, como lo estamos viendo, la lucha entre, digamos, grandes potencias por apoderarse de los mercados y del poder. Y entonces, ¿qué sucede? Que Lenin actualmente, digamos, si nosotros lo vemos y sus enseñanzas, digamos, inclusive se quedó corto en algunas cosas. Jamás pensó que los medios de información, los grandes medios de información, abarcarían toda la comunicación con los pueblos, con la gente. La televisión está metida en todos lados, y si uno le pregunta aquí quién es Maduro, no, Maduro es un dictador. La gente no está informada. En estos lugares, precisamente como ustedes, o en Casa Lam, que dirige el compañero Guerra, ahí hacemos con granitos de arena y muchas cosas de la jornada, porque no hay ningún medio de difusión, ni hablado, ni televisado, que hable, por lo menos que diga Maduro está haciéndole... Nada, todos están en contra, todos, hasta Carmen Aristegui. Muy honesta, muy cosa. Bueno, ahí están las cosas. Entonces, repetimos que forma parte de una cara diferente, más cruel, digamos, más directa de lo que es el imperialismo. Ahora bien, con respecto a México, nosotros podemos decir que en México, el gobierno de México, entreguista y sumiso, veníamos comentando por teléfono con Guerra, que el canciller Videgaray, íntimo amigo del yerno de este Trump, digamos, lo que ellos quieren es hacer un arreglo para seguir, digamos, con lo que había antes.
con el TLC, se queja mucho del TLC. El TLC está hecho para las grandes corporaciones y las mordidas que este gobierno recibe. Ese es el TLC. Pero el TLC tiró abajo todo lo del campo, la riqueza, que provocó más expulsión de los inmigrantes mexicanos a Estados Unidos. Y el tema de los inmigrantes, estamos hablando de los inmigrantes, que ahorita cuando vengan le van a dar nada más que el autobús y 1.500 pesos, esa es la ayuda que le va a dar México. Pero si el gobierno de México, digamos, con la riqueza que hay en México, no tendría necesidad esa gente irse para allá. Lo que pasa, están expulsadas indirectamente, porque aquí no tienen las posibilidades mínimas. Se van de inmigrantes, que es lo mejor que hay. Si no, las niñas se meten de putitas por ahí, por las calles, como está inundado, por 200 pesos. Así es. O si no, en la economía informal, o si no, se meten en el narcotráfico. No hay otra posibilidad. Como dice López Obrador, las causas están ahí, están en el gobierno, el gobierno burgués y sumiso, aplica los problemas sociales. Es el sueldo mínimo más bajo de toda América Latina, compañeros. Es una risa, 80 pesos por día, cuando este gordo del banco, que por el peso, el peso va cayendo, pero este gordo va aumentando. El gordo Cartens gana 600,000 pesos por mes. Es un insulto. Y los ministros de la Suprema Corte ganan una cosa similar. Además, los diputados y senadores son los que cobran más que en Estados Unidos. Además, las mordidas y además los robos que hay descarados. Ahora la compañera Barrales, también se compró una casa allá en Miami, de $1 millón, siendo azafata. Compañera mía, porque somos del gremio de la aviación, es ridículo que con el sueldo de azafata y 2 o 3 puestitos que tuvo ahí, que tenga. Además en Miami, es una vergüenza. Después comprar una persona de izquierda que dice que dirige, que va a comprar una casa en Miami. Bueno, compañeros, no quiero con las anécdotas porque no terminamos más. Ahora, bien, el gobierno de Trump, que decíamos que Clinton estaba con el complejo militar industrial, que es el negocio más grande que hay en Estados Unidos, el gobierno de Trump, las primeras medidas que tomó es aumentó en $55,000 millones el presupuesto de defensa. Pero no porque, vayan a emplear los aviones caza de última generación, los misiles, las bombas nucleares, no. Es un negocio, es el principal negocio más que el energético, el complejo militar industrial, que también la Clinton estaba metido en eso. El Partido Demócrata. Ahora, hablando de esto, el cambio que acá dicen, hay una vergüenza también, algunos legisladores se pusieron la camiseta de la Clinton, entre ellas lamentablemente Dolores, que es una compañera solidaria con Venezuela y todo, el otro que llamaba Robledo, y la Gómez del Campo, que es una entreguista total contra Venezuela a muerte, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la Clinton no iba a arreglar el problema. Lo único que iba a arreglar el negociado con Estados Unidos, con México, por favor. Ella fue la que impulsó la privatización de Pemex, compañeros. Estamos entregando Pemex. Ahora los Pemex lo van a dirigir la Chevron, la Shell, todas estas cosas. Y los gasolinazos se deben a eso. Jamás pudieron construir y no quieren construir unas refinerías porque el negocio está ahí. Se vende a $50 el barril y el barril de gasolina son $150. Es un negociado de las empresas privadas y el gobierno se lleva el 10% de mordidas. Están encantados. Cuando ellos hablan, yo estoy contento. Mejor dicho, se ponen contentos y yo lo veo con razonamiento. Cuando habla Peña Nieto, habla estos sumisos y serviles al imperio, como bien dijo la compañera Delcy ayer, ahorita les comento. ¿Por qué? Porque es un negocio, están contentos, cada vez tienen más dinero, cada vez hacen más desfalcos. La Casa Blanca, todas las mordidas que han recibido estos es cada vez peor, es una vergüenza. Y vienen a criticar ahora al gobierno de Venezuela. ¿Con qué derecho?
No se ajustan a la Constitución de la República, a la doctrina Estrada, autodeterminación de los pueblos, no intervención. Y bien la compañera, como decía Guerrita la otra vez en Casalán, la canciller de la dignidad, Rodríguez, una mujer joven, pero la verdad que muchos hombres quisieran tener lo que tiene ella, de verdad. Y además su inteligencia. Le llegó a decir a Videgaray, le voy a decir para que no meta la pata, le dijo Delcy, le dijo a Videgaray, servil a sus dueños imperiales. Eso le dijo. Después cuando le preguntaron qué tenía que responder, ya se quedaron callados. Videgaray no pudo decir nada de la metida de pata tremenda que hizo. Bueno, compañeros, quiere decir esto que ahora, si nosotros hubiéramos tenido la Clinton, sería lo... Es más, habría más posibilidades de una tercera guerra mundial, porque Clinton estaba dispuesta a poner en Siria una zona de exclusión aérea. Eso significa una provocación tremenda a los intereses de Rusia con el presidente Putin, que el presidente Putin no será un socialista, viene emanado de ahí, pero tiene una aceptación del 85% en Rusia. A diferencia de Trump, que está totalmente dividido, tiene 35%. Ya el problema no es en el mundo, el rechazo a Trump es dentro de Estados Unidos. Pero el Partido Demócrata, por ejemplo Obama, desde que llegó Obama hasta que terminó, siempre estuvo en guerra. No iban a promover la paz ni nada por el estilo. Era un negrito muy simpático, sí, eso de negrito es un avance, porque antes eran todos blancos. Pero, digamos, hasta ahí quedó la cosa. Porque Obama ya 2 veces emitió una carta, dice que el gobierno de Venezuela, digamos, atenta contra la seguridad de Estados Unidos. Es increíble que Venezuela, de cosas así disparatadas, para arremeter contra el gobierno de Venezuela, porque ahí está la riqueza más grande que hay en el mundo de petróleo. No se meten con Haití, que la gente se muere de hambre. Y dicen que en Venezuela se muere de hambre, mentiras. Ahora, esta carta que sacaron ayer habla de que tiene que haber elecciones en Venezuela. Las elecciones en Venezuela están programadas por su órgano electoral. No hay ningún problema. Y lo peor de todo, compañeros, qué vergüenza me da esto. ¿Saben lo que dicen estos? Que libertad a los presos políticos. Qué coincidencia, compañeros, el número 43. Están reclamando la libertad de un tipo que en el 2002, como se llama Leopoldo López, en el 2002, Leopoldo López secuestró al ministro del Interior, cuando la presidencia de Chávez, intentando un golpe de Estado que luego fracasó, con el apoyo del pueblo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la doctrina bolivariana de defensa. Y luego, en el 14, con las manifestaciones que hizo él, murieron 43 personas, más 800 heridos, más hospitales e instituciones del Estado incendiadas. Ese desmadre le costó una sentencia por el Poder Judicial de 13 años. Cuando hubo un héroe también, además de los 15 cubanos que estuvieron allá, que ya por suerte, por la presión popular, se dieron en libertad. Óscar López Rivera estuvo 30 años sin matar a nadie en Estados Unidos. Eso no pasaba nada. Ahora están pidiendo de este asesino de los 43 digamos, que lo dejen en libertad, como de conciencia. Libertad de conciencia, un tipo que es prácticamente un asesino. Instigó la matanza de esa gente. Y acá los 43 viven en total impunidad. Qué contraste y qué, digamos, paradoja es que Videgaray está reclamando uno que mató 33 tipos y aquí, tranquilos con los 43, no quieren investigar nada porque ya sabemos quién fue. Fue el Estado. No, tampoco le echan las culpas a el de Iguala, ¿cómo se llamaba, Guerrita? El de Iguala. Bueno, sí, estaba metido, pero Abarca, ¿con qué? Con llanta va a quemar a 43. No, entonces,
que se mida las consecuencias después, posteriores, porque estos tipos no tienen vergüenza. Lo que quieren ellos es estar aliados con el imperio del que venga, ¿m?, para seguir sus negociados. Como el negociado del aeropuerto ese, que va a terminar en el 65, ya no vamos a morir, nosotros no vamos a ver el aeropuerto nuevo. Yo no voy a poder aterrizar ahí, creo que en ese aeropuerto nuevo. Sí. Bueno, así es el negociado. Tiene la esperanza, pero el hombre optimista. Sí, a ver si vivo no sé cuánto más. Si hacen el aeropuerto. Bueno, compañeros, lo que es lamentable también es en estas cosas. Al gobierno de Trump lo fueron a visitar dos sudamericanos. Fíjense qué renombre, ¿no? Primero, la mujer de Leopoldo López, que le estaba hablando ahora, golpista y criminal, le fue a pedir a Trump, junto con uno de origen cubano, Marco Rubio, contrarrevolucionario brutal, y el vicepresidente Pence. Aparece en una foto, porque no lo recibió, esa. Fue ahí a pedirle, a suplicarle que Trump interviniera en Venezuela. Cuando Trump quiere intervenir, y el muro y todo, eso de los inmigrantes ya lo saben todos, no voy a comentar mucho. El muro que lo quiere construir, de las cuales ya se anotaron 600 empresas, porque las empresas no tienen patria, no tienen ecología, no tienen nada. Ahí hay 600 empresas, inclusive 2 mexicanas, para construir el mall, para ganar su lana. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Fue esta vieja allá a pedir la intervención de Trump. El segundo que fue el presidente de Perú, Kuczynski, y diciendo a Trump que, digamos, que nosotros no tenemos problema con ustedes. Nosotros somos perros simpáticos para Estados Unidos. El único problema que hay, dijo Kuczynski, el problema que hay es Venezuela. Fíjense, el perro es el que fue a mover la colita ya con el imperio. Vergüenza que haya gobernantes de ese tipo. Entreguistas totales, cuando lo que necesita América Latina es autodeterminación, independencia contra el imperio, el peor enemigo de la humanidad, compañeros. Para ser de izquierda, comentamos la otra vez con Guerrita, que estamos como si fuéramos de cabecera, todo el día estamos hablando, pero decíamos, para ser de izquierda hay cosas fundamentales. Tener presente que el enemigo principal de la humanidad, recordando a Lenin, por eso tenemos que ser leninistas para ser de izquierda también, el principal enemigo es el imperialismo, de todo tipo, no solamente gringo. Tuvo varios imperialismos, y todavía hay un imperialismo que no se manifiesta con la Cuarta Flota, pero el imperialismo español también es cabrón. Hay que considerar todas estas cosas. Bueno, entonces, digamos que otra cosa para ser de izquierda y para soportar y enfrentar al imperialismo, la integración de América Latina y el Caribe, con sus conceptos independentistas, para poder liberarnos de la hegemonía. Hay dos compañeros, a diferencia de los dos personajes que mencioné antes, uno que se llama Evo Morales, y le dice al gobierno de México, solidaridad con México, pero México tiene que ver al sur. Eso también va para el PG, compañeros. No para los compañeros de Morena. Para el PG, hay que llamarle la atención con estas cosas y hay que decírselo. Y la compañera Jacob todavía la estamos siempre presionando para que diga estas cosas. Bueno, y el otro compañero fue hace 2 semanas en Caracas, en la reunión de la ALBA, el compañero Raúl Castro, diciendo solidaridad total con el pueblo mexicano. Eso sí que son honorables. Eso sí que son seguidores del pensamiento de Bolívar, de Martí, de Artigas, de San Martín, compañeros. Esos sí que van a ser los futuros héroes. Porque ahora cuando hablamos de Emiliano Zapata, por ejemplo, hablamos de Pancho Villa, son héroes. Pero estos entreguistas como Porfirio Díaz están en el basurero de la historia, compañeros. Así van a quedar estos en el basurero de la historia por entreguistas. Bueno, compañeros, yo decía algunas cosillas más. Para terminar, ¿cuánto voy de tiempo, compañero? Porque yo no me tomo el tiempo. Guerrita, ¿me paras o qué? ¿Van 15? Bueno, compañeros. Yo quería decir algo
desde el punto de vista geopolítico internacional. Ahí los pusieron ahí en el programa como analistas geopolíticos, ¿no? Bueno, sí somos un poquito, porque tenemos la vocación internacionalista. Este Trump, digamos, bien o mal, hay cosas que de rebote nos ha favorecido. Por ejemplo, con su nacionalismo, que no tiene nada que ver con el nacionalismo que tenemos nosotros, nacionalismo independiente y en favor de toda el pueblo, no nacionalismo, un nacionalismo como fue el de Hitler también, se llamaba Partido Nacional y Socialista, Partido Nacional y Socialista. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese nacionalismo evitó que se firmara el acuerdo del TPP, el acuerdo transpacífico, cosa que favorece. Y México desesperado estaba por entrar ahí. Ya está en la Alianza del Pacífico. Entonces desesperado estaba México. Eso ya se quedó para afuera. Otra cosa, se evita en términos así de las especulaciones que tenemos, que se evita un peligro de guerra mundial. Al considerar, este también es muy loco y todas las cosas, pero tiene pensamientos correctos. Sabe que Putin es el personaje de más poder desde el punto de vista, además de lo militar, de lo geopolítico, del apoyo que tienen los pueblos, la alianza que tiene con China. Entonces sabe que ahí no se puede meter. Quiere meterse por China, pero está la alianza estratégica, creo que la alianza más grande que existe en toda la historia, de dos países más grandes y de más habitantes, China y Rusia. Ahí él tiene cuidado en estas cosas, entonces es probable que se evite una guerra. Hay contradicciones enormes para que haya una amistad entre Rusia y Trump. Trump dice: a los sumisos los hundo y a los poderosos negocio. México está entre los primeros, entre los sumisos. Hay que acabarlos, masacrarlos. Siguen estos tratando de arreglar algo, ahora quieren hacer a ver qué pueden sacar, porque ellos, si viene Trump o quien sea y hay negociado para este gobierno, adelante, no tienen ningún problema. Bueno, compañeros, quería hacer una cosa, aclarar una cosilla muy suave, que cuando hablamos de fascismo y decimos: no, este es fascista, sobre todo la derecha, a todos nombra de fascismo. El término fascista surgió entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y hay un personaje que se llamaba Georgi Dimitrov, personaje búlgaro. Este personaje llamó al fascismo. Dice: el fascismo tiene un contenido de clase, compañero. No es fascismo el que sea autoritario o que mate gente. No, tiene un contenido de clase, que es, decía Dimitrov, la dictadura terrorista de los elementos más reaccionarios, chauvinistas, racistas y más imperialistas de capital financiero. El fascismo, para que sea fascismo, tiene que estar al servicio del capital financiero. Esa es la que tenemos que decir. Fascistas, no es cualquiera fascista. Esto de la derecha dice López Obrador fascista. Después se podrá ser autoritario, como fue Lenin y como fue Chávez, y el autoritarismo no tiene nada que ver. El autoritarismo se tiene que dar. Un líder tiene que tener autoridad. Yo no conozco ninguna revolución sin líderes que se haya hecho en forma horizontal y para arriba. No conozco ninguna, compañeros. Hasta ahora que me la digan. ¿Cuáles sin líderes? Horizontal. Siempre tiene que haber una disciplina, compañeros. El centralismo democrático que hablaba Lenin es importante, pero en centralismo democrático. También hay deformación de estas cosas que ahorita no es momento de comentar. Entonces, quiere decir esto, compañeros, que para estas formas, para América Latina, sí hay cierto peligro. Tiene peligro, digamos, Venezuela. En Cuba puede pagar todo lo que se había avanzado. Obama no lo hizo de bueno ni nada. Supieron que con el método del bloqueo, el digno pueblo de Cuba no se iba a doblegar nunca, compañeros. Y ahí lo tuvimos cuando murió el compañero Fidel. Todo el pueblo, ahí no hay acarreados, todo el pueblo de Cuba, la juventud, ahí metida.
Eso es importantísimo, compañeros. El pueblo de Cuba no tendrá carro de lujo, ni camionetotas, ni nada por el estilo, pero tiene los valores más importantes de la humanidad, compañeros. La educación, la salud, son los primeros de América Latina en matemáticas, en español. Aquí los compañeros, a ver, quieren meter ahora en la nueva enseñanza estudio obligatorio el inglés, cuando no saben español. Hay egresados de la universidad que no saben español, compañeros, escriben con falta de ortografía. La verdad que es lamentable. Yo estoy de acuerdo en inglés, a mí me gusta el inglés y estudio inglés, Guerrita también sabe inglés, a veces nos comunicamos en inglés para practicar un poco. Pero eso no tiene nada que ver, porque no se olviden que tomó el capital, no sé si el primero o el segundo salió en inglés. El alemán primero en inglés. Primero en inglés. Es un idioma que nos maneja, un idioma del pueblo. Y del pueblo gringo, que ahí está Sanders también. Ese sí está contra el sistema. Ahí, compañeros, en Estados Unidos, el 60% de la juventud de 18 años a 35 votó en las internas por Sanders. Eso no es cualquier cosa. El pueblo gringo, compañeros, no lo podemos despreciar. Ahí hay gente de mucho valor. Inclusive las pocas consignas que sacó Bernie Sanders contra la estructura son fundamentales. Tiene la claridad que el 1% tiene lo mismo que el 99% en la sociedad. Tiene la idea de que 65 personas en el mundo tienen la misma riqueza que la mitad de la población del mundo, que son 3.500 millones de habitantes. Estas cosas hay que considerar. No podemos decir, no, todos los gringos. No, mentiras. Hay gringos que son más revolucionarios que nosotros, compañeros. Bueno, entonces, para finalizar y dejar a deleitarnos con la palabra del compañero Guerra, podemos decir, compañeros, que tenemos que repudiar en primera instancia esto que está sucediendo, la actitud sumisa del gobierno de Videgaray, en, digamos, estar contra un país que está haciendo un esfuerzo tremendo, atacado por el imperio de que empezó Hugo Chávez en el primer año, ya le querían dar golpe de Estado en el segundo año. Entonces, compañeros, tenemos que tener la firmeza de estar solidarios con Venezuela, estar solidarios con Cuba y con todos los pueblos de América del Norte. Tenemos que ser conscientes que la forma de derrotar al imperio de sus agresiones y sus ataques y su enriquecimiento por medio de las grandes corporaciones, porque aquí las empresas ya están en manos de las corporaciones, no en empresas mexicanas, y esto es lo que quieren el gobierno actual. Compañeros, les agradezco mucho la atención que me han prestado y aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias, Walter. Muchas gracias a Toño y al Buzón por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente. Lo primero que hay que subrayar con relación a Trump es que lo importante no es la persona de Trump. La persona de Trump puede desempeñar cierto papel, pero lo que se observa en Estados Unidos es una pugna, una pelea entre grupos de poder económico. Este grupo cuya cara visible es Trump, y digo cuya cara visible porque no creo que sea la persona más importante dentro del grupo, aunque no se puede despreciar el cargo de presidente de Estados Unidos, que tiene unos poderes enormes. Y lo que explica que el New York Times, el Washington Post, para acabar pronto, menos Fox News, todos los medios atacan a Trump. Desde en la época, en la campaña electoral y ahora. Lo que explica eso es que
los grupos de poder que están detrás de los medios son de los que están en guerra con los grupos que representa Trump. Ahora, todavía yo no tengo muy claro qué grupos son estos. Y he hablado con estudiosos de que tampoco no sienten todavía total claridad. Hay algunos datos que podemos observar claramente. Este enorme aumento del presupuesto de guerra podría significar que se busca que el complejo militar industrial apoye a este gobierno. La presencia de 5 generales en el gabinete, una cosa inédita. Además, un general mandando el FBI, general de Marines, perdón, no en el FBI, en la CIA. En el FBI hay otro, el mismo que estaba anteriormente. Pero bueno, cargos muy importantes: el secretario del Pentágono, el secretario de Seguridad Nacional, el jefe de la CIA, bueno, estaba el asesor de Seguridad Nacional, que por un escándalo tuvo que salir, y todavía me falta otro general. El aumento del presupuesto de guerra, y por otra parte también nos dice el hecho de que va a haber una reducción enorme de los impuestos a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones. Eso significa que se está buscando el apoyo de esos grupos que agradecen enormemente no pagar impuestos. Por otro lado, está muy claro que hay una intención de acercarse y fortalecer relaciones con Rusia. Y como decía Atilio Borón ayer en el seminario del PT, lo más lógico que puede hacer alguien que llegue al poder en Estados Unidos es tratar de debilitar, si no romper, la alianza chino-rusa. Es decir, que indudablemente que Trump o los que lo asesoran están bien encaminados desde el punto de vista de los intereses del imperio en tratar de buscar una buena relación con Rusia. No les ha sido fácil porque, bueno, pues ya vieron ustedes que el general Kelly, Kelly, el asesor de Seguridad Nacional, que salió despedido porque salieron los contactos que había tenido con diplomáticos rusos. Yo pienso que aquí también hay una pugna entre los servicios especiales de Estados Unidos y el Pentágono. ¿Por qué aparece esto de los vínculos de los miembros del equipo de campaña con Trump y no aparecen los vínculos del equipo de campaña de Hillary? Es lo más normal del mundo que tengan contacto los equipos de campaña con los embajadores, sobre todo de los países más importantes. Eso no es nada extraño. Pero bueno, a Kelly además le sacaron que había dado conferencias en Rusia, que las había cobrado. Tampoco es nada raro. Si vamos a Hillary o a su marido, han cobrado montones de dinero por dar conferencias. Claro, aquí la cuestión es en Rusia, pero pues para un general de ese rango y especializado en geopolítica no tiene nada de particular que los rusos lo inviten a dar conferencias. Pero esto ha hecho que se retrase y que le estén poniendo palos en la rueda
en el intento de acercamiento con Rusia. De modo que todavía no sabemos cuándo podrá haber una reunión entre Trump y Putin. Eso se ha ido posponiendo. Y no hay duda que el objetivo Trump lo va a seguir persiguiendo. Pero yo no estoy muy seguro de que pueda concretar una buena relación con Rusia, porque tiene en contra a los Clinton, a los Bush, tiene en contra a la CIA, es decir, tiene en contra toda una serie, o sectores de la CIA, porque tampoco uno puede pensar que eso es monolítico. Ahí se mueven muchos intereses, muchas corrientes, y además el imperio está atravesando una profunda crisis, lo cual no quiere decir que se va a caer solo, ni mucho menos, ni que no sea muy peligroso, pero indudablemente atraviesa una profunda crisis económica, política, moral, en todos los aspectos. Lo que decía Walter es cierto. Hillary se proponía crear una zona de exclusión aérea en Siria, según dijo en campaña, tan pronto tomara posesión. Eso equivalía a la guerra nuclear, porque una guerra con Rusia, de Estados Unidos con Rusia, es nuclear. O sea, no nos podemos engañar. Eso no va a ser con fusiles calibre 22, eso va a ser, al final, por más que empiecen por medios convencionales, eso termina en una guerra nuclear. En ese sentido, nos salvamos de la guerra nuclear si Hillary hubiera cumplido, como todo parece indicar, esa promesa de campaña. Pero por otro lado, Trump dice que Estados Unidos ahora con él va a ganar guerra, que entonces quiere decir que va a ir a la guerra. Y no se puede desdeñar las cosas que dice, por más que parezca un payaso, por más que sea grosero, que sea bravucón. Fíjense que está tratando de cumplir todas las promesas de campaña. Bueno, ayer mismo dio una batalla en la que ya vio que no podía ganar, que es la de echar abajo el Obamacare. ¿Por qué no la podía ganar? Porque no tienen una propuesta alternativa a los republicanos. Y porque implica mandar a 14 millones de gente a no tener atención médica. Y los congresistas republicanos, cuyos electores se verían afectados, no van a votar por eso. Por eso fue por lo que no pudieron reunir. A pesar de que tienen una inmensa mayoría, no absoluta, aplastante, en la Cámara de Diputados, no pudieron sacarlo. Y ya Trump dijo que se quede el Obamacare, con muchísimo bravuconería, y bueno, ya sabemos cómo es. Horas antes le había dicho a los republicanos que si no votaban a favor de su propuesta, pues que se iban a quedar con el Obamacare toda la vida, porque los republicanos han tratado por todos los medios de echar abajo el Obamacare. El fondo de la cuestión está en que los republicanos nunca son partidarios de que el Estado financie ni la educación, ni la salud, ni la seguridad social, nada de eso. Pero los electores están en muchos lugares desempeñando un papel. Ustedes ven, por ejemplo, que la congresista cubano-estadounidense, feroz contrarrevolucionaria, en Cuba le decimos la loba feroz, por el desgraciado papel que desempeñó en todo lo relacionado con el niño Elías González. Ella era la capitana de la bronca para que el niño no regresara a Cuba. Pero bueno, esa señora, con todo lo reaccionaria que es, anunció horas antes que ella no votaba a favor de la propuesta de Trump.
¿Por qué? Porque le llegaron miles de correos electrónicos y de llamadas telefónicas a su oficina diciéndole que no votara por eso. Y sabe que se está jugando el curul o la curul. Y así pasó en muchos casos. Este movimiento de izquierda de que hablaba Walter, que se aglutinó alrededor de Bernie Sanders y se aglutina un poco también alrededor de Michael Moore, pero que no acaba de organizarse, porque en realidad tiene una composición muy positiva. Ahí hay gente muy buena, pero lo que falta es una dirección, una organización, una disciplina. Eso es lo que falta. Fíjense ustedes que Bernie Sanders era mucho más popular que Trump y mucho más popular que Hillary. Bueno, de hecho, Trump y Hillary son los dos candidatos más impopulares que ha habido en la historia de Estados Unidos. Y Trump es uno de los presidentes más impopulares de las últimas décadas. Ahora, en un momento como este, lo lógico es que Estados Unidos, ante el empuje de China, de Rusia, de todas esas alianzas que están tejiendo los chinos y los rusos, que desembocan en el grupo de Shanghái. El grupo de Shanghái es China, Rusia, Irán, Pakistán, muy probablemente Turquía, las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, la India. Todo eso es el grupo de Shanghái. Estamos hablando de 3.000 millones de personas, la mitad de la población del mundo, de un Producto Interno Bruto enorme, de un mercado enorme. Estamos hablando de un país continente más grande que América del Sur, Rusia, que además tiene inmensas reservas de agua, de prácticamente todos los metales, de las llamadas tierras raras, que ahora tienen un valor estratégico enorme. China, por cierto, es uno de los países que más tierras raras posee en el mundo. Y las tierras raras en la industria aeronáutica y en la industria electrónica son indispensables. O sea, un polo de poder enorme, una Unión Europea que se está desintegrando y además que no crece económicamente hace años, y además donde el nivel de vida va cada vez más abajo. Ya hay ahí situaciones de millones de personas que son comparables con las de países del tercer mundo. Gente comiendo en los tachos de basura. No uno, muchos. Cientos de miles de personas que han desahuciado. El caso más dramático es España. Y no se han tentado el corazón para sacar a la calle a todo el que no paga. Un desempleo terrible. Millones de desempleados. En fin, lo mismo que vemos en Estados Unidos, el fracaso del neoliberalismo, que es el que llevó a Trump a la presidencia. Trump está en la presidencia de Estados Unidos como consecuencia del fracaso del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque en los últimos 40 años en Estados Unidos el salario no ha subido, ni el nominal ni el real. Porque la gente ya ve que no tiene posibilidad de ascenso social. O sea, en Estados Unidos durante algunas décadas, después sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, cada generación sabía que iba a vivir mejor que la anterior. Ahora cada generación sabe que va a vivir peor que la anterior, pero no sabe cuán peor. Los que se gradúan de la universidad sí pueden graduarse, porque una carrera universitaria en Estados Unidos cuesta un ojo de la cara. No la puede pagar casi nadie. Las muchachas se prostituyen, buscan prostitución cara, como le dicen, y con eso se pagan
los créditos en la universidad. Eso ya es miles de muchachas que se dedican a la prostitución cara, o sea, de $2.000 la noche, ese tipo de prostitución, para pagarse la universidad. Cuando el estudiante termina la carrera, debe una inmensidad, va a estar pagando toda la vida, no tiene posibilidades de una hipoteca para comprar una casa, tiene que irse a vivir con el padre después de la crisis del 2008. O sea, todo eso es lo que hizo que se produjera una sublevación de derecha de la clase obrera. Fíjense bien, Trump está electo en gran medida por la clase obrera blanca anglosajona protestante, que antes votaba por el Partido Demócrata, que toda la vida votó por el Partido Demócrata. El llamado cinturón del óxido, que es donde están las antiguas industrias, Detroit y todas las demás, ahí que alrededor de los grandes lagos, que ahí todo el mundo está desempleado. Todo el mundo está en una situación paupérrima. Detroit es lleno de hierba por todos lados, es un desastre, y así hay muchísimas ciudades. La infraestructura en ruina, las carreteras, las presas, los puentes, todo eso está en ruina. Ahora Trump dice que va a hacer un gran plan de infraestructura. Prepárense, eso lo que va a hacer es un gran negocio para los banqueros. Esto no va a ser como el New Deal de Franklin Roosevelt. Eso va a ser un tremendo negocio, van a hacer bonos para pagar eso con el sector privado. Y va a ser otro negociazo. Ya le quitó o le va a quitar a los banqueros las pocas regulaciones que puso Obama. Es decir, que aquello va a ser... Bueno, sin esto, ya hay muchos economistas que dicen que viene una crisis igual o mucho peor que la del 2008. Díganme ustedes con todas estas cosas. En México, lo que se puede esperar por el grupo que rodea a Trump es que se lleven de aquí la industria aeronáutica que empezó en Guanajuato, que cierren plantas automotrices y que cunda un mayor desempleo. Pero además hay que prepararse para que regresen 3 o 4 millones de paisanos. Y yo voy a ver cómo se va aquí a enfrentar ese drama social de gigantescas proporciones en un país que está endeudado hasta el cuello como este, donde los ricos no pagan impuestos como este, donde ya la gallina de los huevos de oro se le entregó a las transnacionales. No sé si quedará algún tornillo de Pemex por ahí todavía, pero si queda no va a durar mucho, que no hayan regalado. Es decir, en una situación como esta, Estados Unidos tiende a parapetarse en América Latina y en el Caribe. Ahora, el punching bag se llama México, porque además, en mi opinión, como ha habido una actitud como la que ha habido por parte del gobierno mexicano, pues te sigo dando tortazos en la cara por todos lados, porque tú, imagínense ustedes ahora Videgaray criticando la democracia en Venezuela. Usted, óigame, eso es una cosa que realmente, en un país donde hay 300.000 muertos y desaparecidos, donde los periodistas, después de Afganistán y Siria, el país donde es más peligroso ser periodista es en México. El país donde más muertos periodistas hay. En la jornada hasta ahora no habíamos tenido, afortunadamente, ninguna compañera ni compañero asesinado. En la jornada
hay una política muy conservadora de que los compañeros y compañeras no se metan mucho en el narco, no se metan muy en profundidad, justamente para evitar que pasara lo que pasó. Pero bueno, hay un mínimo que un reportero, un corresponsal, tiene que informar. Y Miroslava había informado de toda una serie de corruptelas del gobierno de Duarte, de actividades del narco. Ella estaba denunciando toda esta cosa que están sacando a los rarámuris para quitarles el agua y para sembrar amapola. Hay una bronca de los cárteles. Además es una situación muy desfavorable para cualquier periodista en este momento, porque se revitalizó la batalla campal en Juárez. ¿Se acuerdan que Juárez se tranquilizó, se enfrió? Bueno, pero ahora hay una batalla campal entre el cártel del Chapo, la Línea, que es el antiguo cártel de Juárez, y el cártel Jalisco Nueva Generación, porque por Juárez es por donde va el grueso de la droga para el este y el oeste de Estados Unidos. No quiere decir que sea el único lugar, pero el grueso de la droga pasa por ahí. Eso es un acuerdo de la DEA con los mexicanos, con el FBI, o sea, ahí en eso están de acuerdo todos. Porque además, ¿a quién le podemos creer que el gobierno de Estados Unidos está en contra de la droga? Por favor. Ellos son los más interesados en el negocio de la droga. El sistema financiero de Estados Unidos se derrumbaría si se acabara el sistema, el tráfico de droga. Además, ya no es tráfico de droga. Acuérdense que ya son corporaciones criminales que secuestran niños, trafican órganos. O sea, es todo un complejo criminal. Cobran piso al pequeño comerciante. Son pulpos. Y todo ese dinero se lava en los bancos de Estados Unidos. En menor medida en los bancos mexicanos, por supuesto, en los bancos ingleses y en los paraísos fiscales. Pero el mayor lavadero del mundo está en Estados Unidos. Y además, no vayan a creer que los paraísos fiscales principales están en Bahamas ni en Caimán Brac. Están en Estados Unidos. Busquen, googleenlo para que vean que los más grandes paraísos, los Panama Papers, eso es para reírse. Eso lo sacaron porque les convenía. ¿Cómo es que no hay ningún multimillonario de Estados Unidos en los Panama Papers? A ver, que me expliquen eso. No hay ningún presidente de corporación. Esto mismo. Esto mismo del Lavallato en Brasil y de la empresa constructora Odebrecht, eso es una jugada de intereses muy poderosos de Wall Street y de la City de Londres. O sea, quieren golpear, sacar del juego a Odebrecht, porque Odebrecht se atrevió a hacer cosas que nada más que se atrevían las transnacionales gringas y hasta ahora, que es darle millones de dólares a los altos funcionarios de gobierno. Se supone que una transnacional del tercer mundo no tiene derecho a hacer eso. Porque ustedes son negros, mulatos, que ustedes van a venir aquí a... Eso es lo que hay detrás de esto. O sea, no quiere decir con esto que no haya habido corrupción, ha habido tremenda corrupción. Pero, por ejemplo, en Ecuador no han encontrado nada en el gobierno, porque ellos han estado tratando de Lula, no han encontrado nada. De Dilma, nada. De ninguno de los gobiernos, de Cristina tampoco. El que sí está metido en lo de Odebrecht es Macri, hasta el cuello, con la sobra de cuando era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, este gobierno de Trump nos va a hacer mucho daño. En el caso de México, creo que ya está a la vista lo que viene, que es desastroso. Y además, el que tiene que negociar
lo que hace es bajar la cabeza y meterse en la conjura contra Venezuela. Vamos a ver qué gobiernos son los que están ahí. Brasil, un golpe de Estado, además delincuentes puros son todos los diputados y los senadores esos. No, aquellos son, bueno, están más o menos ahí. Pero bueno, fíjate que se dice que este es el Congreso más corrupto que ha habido en la historia de Brasil, y mira que ha habido congresos corruptos. Bueno, en ese país. Argentina, donde Macri ha duplicado la fortuna de los 5 hombres más ricos en un año. Fíjense ustedes a dónde ha llegado eso. No es juego lo que estoy diciendo. La fortuna de los 5 argentinos más ricos se ha duplicado en el primer año de Macri. O sea, el que tenía 2.000 millones ahora tiene 4.000. El que tenía 5 ahora tiene 10.000. ¿Saben por qué? Porque ese gobierno ha hecho una transferencia gigantesca de dinero de las capas populares con todos los programas sociales que tenía Cristina para esta élite insignificante de multimillonarios. Ahí es donde estriba el problema. Se han hecho millonarios con el dólar a futuro, están acusando a Cristina, y los que se hicieron multimillonarios con el dólar a futuro fueron Macri y su equipo. Le pasaron la información a su gente antes, y cuando fueron a devaluar igual, y entonces toda esta gente se enteró del día de que iba a hacer la devaluación, cómo iba a ser, etcétera, y compraron cantidades enormes de dólares antes de eso. Honduras, golpe de Estado. Paraguay, golpe de Estado. Guatemala, ¿qué se puede esperar de un gobierno como ese? Costa Rica, un perro faldero de Estados Unidos, siempre, desde hace muchos años. Gobiernos neoliberales de derecha. Bueno, con eso se ha juntado México. Le faltó Uruguay. Me faltó Uruguay. Que voy a decir una cosa. Me faltó Uruguay, donde hay un gobierno que lo llevó allí una fuerza de izquierda respetable, que es el Frente Amplio, pero el gobierno se les ha ido de la mano. Walter es militante del Frente Amplio y podrá hablar de eso. Quiero responder lo que contestó el Frente Amplio. Ah, ¿ya lo tienes ahí? Sí. Pues dale. Bueno, compañeros, está presionando a Uruguay para que vote el lunes. Acá hay en el PT, el 21 seminario, están reunidos la delegación de muchos países, hay 500 compañeros de diferentes países, de las cuales está la delegación de Uruguay. Inclusive hoy se va a sacar una declaración solidaria, digamos, con Venezuela. Ahora, el gobierno de Uruguay ya ha manifestado, el gobierno no. Hay un divorcio entre la fuerza política y el gobierno. Digamos, es clarísimo los estatutos del Frente Amplio que dice es una fuerza antiimperialista, antioligárquica. El programa de gobierno está hablando de la contraofensiva de la derecha. El último congreso del Frente Amplio, que se celebró hace unos 4 meses, dice la contraofensiva de América Latina del imperio. Tenemos que estar unidos con América Latina. Todo lo que estamos diciendo nosotros lo dice el Frente Amplio. Y el gobierno puso un canciller que viene de una empresa vinculado a las grandes empresas. Pero no, para resumir, dice así. Voy a decir, todavía no está hecha la declaración, pero voy a decir lo que dice el secretario general del Partido Comunista, por ejemplo, amigo de nosotros, Laurier. Dice, a ver, dice, espérame. Primero, el diputado del Partido Comunista dice, lo que más llama la atención es que Uruguay fue una carta junto con Brasil a que considera un gobierno ilegítimo, que dio un golpe parlamentario. Que Uruguay firme una carta con Estados Unidos, país que se ha destacado en que no puede hablar de presos políticos porque fue el responsable del Plan Cóndor.
y que hoy mantiene una cárcel como en Guantánamo, creemos que es lamentable que Estados Unidos diga eso. La decisión de Uruguay se basa en posicionamientos ideológicos de personas del ámbito de la Cancillería o el mismo Uruguay. Los compañeros que hoy están en algunos ámbitos deben responder las definiciones determinantes y fundacionales de Frente Amplio. Reclamó el Partido Comunista en conferencia en referencia al canciller Rindoboa, que es el canciller que le estoy diciendo. El Partido Comunista hará un planteo por este tema en la bancada de frente y en los ámbitos del Frente Amplio. El secretario general de partido, dime, ¿por qué me sale esta porquería aquí para que no pueda hablar esto? Ah, sí. Sí, gracias, Rita. Los jóvenes saben, pero tú también sabes esto. Sí, sí. La misma preocupación fue expresada con el secretario general del Partido Comunista. Nos preocupa que la Cancillería uruguaya se alinee con gobiernos más desprestigiados y corruptos como el de Brasil, de Temer, de Paraguay, de Cartes, de Argentina, de Mauricio Macri. Y a eso agrego que Venezuela está sufriendo un sabotaje económico-político encabezado por el canciller Almagro, ese que también fue canciller en Uruguay. Para el diputado del Movimiento de Participación Popular, que es el que corresponde a Mujica, dice, no se puede compartir la declaración que firmó el gobierno de Uruguay sobre Venezuela. Para mí no hay presos políticos, hay políticos presos. No comparto la posición del gobierno uruguayo y, bueno, y menos del canciller Almagro, que está aliado al imperio. Todo esto es la conformación de una declaración que se va a hacer en estos días, digamos, repudiando la declaración del gobierno. Quiere decir, la fuerza política, en la mayoría, está en el área internacional contra la política conservadora del gobierno. Entonces, eso también es un síntoma importante. A veces no responde el gobierno a los intereses de la política. En realidad, lo que pasa ¿qué sucede con Bachelet? También de izquierda. Tiene una política peor que la de Tabaré Vázquez allá. Con la idea de ganar las elecciones, se junta gente que viene del empresariado. Hay empresarios, excepcionalmente, que sí pueden ser honestos y tienen cierta, digamos, popularidad. Pero, sí. Miren, yo creo que el Frente Amplio tiene que ya tomar una definición. Frente Amplio no puede seguir con un gobierno contrarrevolucionario. Que yo recuerdo por qué eligieron a Tabaré, porque era el que las encuestas lo daban ganador. No importaba que fuera un conservador, no importaba que le hubiera pedido a Bush apoyo en caso de que hubiera un conflicto con Argentina. A Bush le pidió a Tabaré apoyo para atacar a Argentina. Y con un criterio, a mi juicio, eminentemente electoralista y sin ponerle reglas de juego a Tabaré bien claras, votaron por él. Ha puesto en los cargos clave a gente que no responden a la política de Frente Amplio y el canciller es pro-imperialista. Como dice Walter, viene de una empresa, viene de un partido que no tiene nada que ver con el Frente Amplio, partido de derecha. Yo creo que ya llegó el momento en que el Frente Amplio tiene que tomar una opinión muy personal, una definición, o darle un ultimátum a Tabaré públicamente. No es posible que Uruguay siga presumiendo que es un gobierno de izquierda. Bachelet es otra cosa. Bachelet es otra cosa, porque no hay comparación entre el Frente Amplio y la concertación. La concertación está llena de gente de derecha. Ahora están aliados con el Partido Comunista Chileno, pero el Partido Comunista Chileno es una fuerza muy minoritaria, que hizo eso para conseguir 3 o 4 escaños más. Pero bueno, esos son nuestros aliados ahí. Y yo supongo que qué lástima que no vino Darío, porque hubiera sido bueno que Darío hablara de las jugadas en que anda Bachelet. Oye, Trump llamó a Bachelet. Sí.
Pero además Chile está metido en un juego muy sucio en las Malvinas. Chile está sirviendo para que los aviones militares ingleses hagan escala y lleven municiones, armamento y todo eso para las Malvinas. Así como Pinochet en su momento apoyó a los ingleses, ahora este gobierno está apoyando a los ingleses de nuevo. O sea, está traicionando, metiéndole un puñal por la espalda al pueblo argentino. El gobierno chileno, que es el mismo que tampoco le da la salida al mar, no quiere darle la salida al mar a Bolivia. Vamos a ver cuando la Corte Penal falle, que es muy probable un fallo favorable a Bolivia, a ver qué hace el gobierno chileno. Pero bueno, esta es la situación que tenemos. Una situación en la que podemos esperar una actividad más agresiva contra América Latina. En el caso de Cuba, les voy a decir una cosa, en el caso de Cuba yo pienso que tal vez no sea Trump tan agresivo como uno pudiera pensar. No creo que va a ser una continuidad de la política de Obama en todos los aspectos. Pero creo que por el pragmatismo de hombre de negocios y además porque mucha de la gente que votó por Trump, de los granjeros del Midwest, tienen un mercado en Cuba y lo saben y están perdiendo millones de dólares por no poderle vender a Cuba. Y esa gente van a presionar, como van a presionar las líneas aéreas que ya tienen contratos firmados con Cuba y están volando prácticamente a todos los aeropuertos cubanos, las líneas aéreas gringas. Entonces, creo que eso hay que observarlo con mucho cuidado. Ahora, lo que sí es evidente que contra Venezuela va a ser cada vez peor. Y el país que más solidaridad necesita aquí es Venezuela. Porque además, si en Venezuela hubiera una salida contrarrevolucionaria, sería desastroso para toda América Latina, empezando por López Obrador, para que sepan. Aquí nadie puede pensar que México es una república que está en el aire. No, no, no. México forma parte de América Latina. Y si hay el giro a la derecha sigue, ya hubo un giro a la derecha en Brasil y Argentina, cuyas economías suman el resto de las de América del Sur. Además son 200 y pico de millones de habitantes. Dos países tremendamente ricos a la derecha. Están peleando la gente en Argentina y en Brasil. Están peleando en la calle. Aquí tengo una foto de ayer de las avenidas, todas las avenidas del centro de Buenos Aires y la Plaza de Mayo repletas. 600.000 personas. Protestando contra el golpe militar de hace 41 años. O sea, lo contrario de lo que Macri quisiera. Y los maestros en huelga en el país entero. Gracias, Walter. Pero en este momento gobiernos de derecha que sin esos dos gobiernos no pudieran estar haciendo esto en la OEA. Si no hubiera habido el giro a la derecha en Brasil y Argentina, esto no lo pudieran estar haciendo en la OEA. Díganme ustedes si Venezuela hay una salida contrarrevolucionaria, si lograran derrocar al gobierno del presidente Maduro. Sería desastroso. Para Cuba, muy mala noticia. Pero muy mala noticia. Para Bolivia, no se diga. Para Ecuador. Por cierto, ahí en Ecuador nos estamos jugando. Yo no estoy muy optimista, a pesar de que la mayoría de las encuestas dan a favor de Lenín Moreno, pero miren, en la primera vuelta hubo fraude a favor, en contra de Lenín, del órgano electoral ecuatoriano, donde por descuido, un descuido que no se debe, es imperdonable, tienen un grupo de contrarrevolucionarios en el órgano electoral.
Bueno, Correa lo dijo, nos han hecho un fraude, lo dijo Correa abiertamente el día de la primera vuelta. Lenin ganó la primera vuelta. Además de que le sacó 1,5 millones de votos a Lasso, pero se descuidaron. Pero además hay otro problema que aquí en México tiene que servir para el futuro y para desde ahora. Y por eso esta labor de Toño es tan plausible y tan digna de apoyarse y de celebrarse, y de todos los que se dedican a hacer círculos de estudio. Él impulsa los círculos en toda la Ciudad de México, y su esposa. Frei Beto dijo una cosa sobre los gobiernos progresistas: crearon no ciudadanos sino consumidores. Señores, en Venezuela, me contaba Atilio Borón, estuvo en una reunión con gente que iba a votar por Capriles, pero que estaban con la gorra, la chamarra de chavista. Pero ¿cómo ustedes van a votar por Capriles? No, el problema es que ya nosotros somos clase media. Capriles defiende a la clase media y Maduro defiende a los pobres, pero ya nosotros tenemos carros, ya tenemos departamentos de... No, yo quisiera que ustedes vieran los departamentos que se entregan en Venezuela, y los conjuntos habitacionales, la paleta de colores, no, ahí, pero a veces los entregan amueblados completo, con tremenda pantalla, con refrigerador, con todo. Pero no se le puede echar la culpa a esa gente, la culpa es de no haber hecho un trabajo político con ellos. Porque no vamos a llegar a la conclusión de que está mal que esos programas sociales se hayan hecho. No, lo que está mal es que a los programas sociales no hayan estado acompañados de un trabajo político. Y eso es esencial para ganar una elección y también para mantenerse en el gobierno. Y desgraciadamente hemos tenido ese problema. Yo espero que gane Lenin, pero en realidad no puedo hablar aquí con el optimismo que me caracteriza, porque además hay mucha guerra sucia del otro lado, una campaña de calumnia, de mentiras, hay ríos de dinero. Ahí está metido Sola, el que inventó el peligro para México, está en Ecuador. Ahí está el otro, el que le hizo en la campaña a Macri, el ecuatoriano Durán Barba, Sola. Todos los expertos en guerra sucia están en Ecuador en este momento, trabajando para Lasso y metiendo cizaña y veneno y rumores. Entonces, uno se tiene que preocupar. Las encuestas todas, inclusive una de Sedato, que es la encuestadora de Lasso, es favorable a Lenin, por muy poco margen, pero favorable, hasta esa. Pero yo estoy preocupado. Yo realmente quiero venir aquí, Toño, a celebrar la victoria en Ecuador. ¿Por dónde está Toño? Yo quisiera que pudiéramos venir aquí a celebrar, porque además, si se gana la elección en Ecuador, se para esta supuesta corriente de que todos los gobiernos progresistas van a ir cayendo uno detrás del otro. Y además de eso, va a tener el efecto totalmente contrario a si se pierde. Si se gana en Ecuador, es un estímulo para México, para la candidatura de López Obrador. Es un estímulo para Argentina, donde hay elecciones ahora de medio término y donde Cristina sabemos que ganaría la presidencia en las próximas elecciones, seguro. Para Brasil, donde todas las encuestas dicen que Lula
está súper, el que viene atrás está como 30 puntos atrás de Lula. Por eso quieren meterlo en el bote, porque si lo meten en el bote no se puede candidatear. Es lo mismo que quieren hacer con Cristina. En cualquier momento vamos a ver a Cristina, ojalá que no, esposada y en un calabozo, o esposada para llevarla a declarar, por lo menos eso. Imagínense esa foto dándole la vuelta al mundo. Yo lo que me voy es a indignar muchísimo, y creo que muchos nos vamos a indignar si eso llegara a ocurrir. Son unas hienas. Nada de eso va a cambiar con Trump favorablemente. Si cambia es desfavorablemente. Eso sí hay que tenerlo claro. Y Guantánamo va a seguir, el campo de concentración, y ya, oigan esto, Obama era el que firmaba la orden para que salieran los drones y asesinaran a Mustafa, qué sé yo, o al otro. Ahora Trump dijo que no, que eso lo decida el Pentágono como quiere y la CIA. Díganme ustedes, si ha habido tantos muertos estando esto a nivel presidencial, y según dicen algunos, Obama ponía cierto énfasis en que no se mataran muchos civiles. ¿Cómo será esto ahora sin control ninguno? La CIA y el Pentágono despachándose los vuelos, los drones. No, hay que... Y la otra mala noticia de Trump, para mí, la peor de todas, es Rex Tillerson, de secretario de Estado, el presidente de Exxon. Cero lucha contra el cambio climático. Ya le quitaron casi todo el presupuesto a la Agencia de Protección Ambiental. De paso, le van a quitar el presupuesto al Fondo para las Humanidades y al Fondo para el Arte. Una cosa que nunca se había tocado desde la época de Roosevelt. Eso lo van a cortar. Claro, eso también le ponen más todavía en contra a Hollywood. Y lo último que quiero decir es que Trump pudiera ser objeto de un impeachment. Eso no se debe descartar. Pudiera ser asesinado. Ahora, lo que yo no estoy seguro es que el que venga, porque el vicepresidente, el Pence, ese tipo es terrible, pero terrible. Y ese es al que le toca. Entonces, yo creo que, como siempre, lo único que queda es estar informado, fomentar estos espacios de debate y luchar y no rendirse. Gracias. Hola, buenas tardes. Quiero hacer una pregunta sobre Venezuela, sobre la carta que van a firmar varios países. Creo que se requieren tres partes. ¿Cuántos países son de la OEA? En este momento hay 14, necesitarían 18. 18. Gracias. Y otro comentario que les quiero hacer es que leí en la jornada ayer a Gilberto López y Rivas, y hizo un comentario de que López Obrador dice que Leopoldo López es un preso político. ¿Qué saben ustedes de eso? Gracias. Sí, buenas tardes. Me felicito por estar en esta excelente exposición de Walter Martínez y Ángel Guerra. El tema, evidentemente, aparte de la geopolítica, engloba un tema de cambio de paradigmas en torno a el papel que en este momento Estados Unidos entra en crisis de un modelo neoliberal. No solamente es el hecho de que llegue un personaje político que no representa a los sectores tradicionales hegemónicos de política en Estados Unidos, sino el propio Estados Unidos entra en un momento donde su papel hegemónico internacional entra en otro esquema.
En este sentido, ¿cuál sería la perspectiva de nuestro país cuando se rompe una dependencia que viene arrastrando desde el Tratado de Libre Comercio, que ya lleva más de 2 décadas? En ese sentido, es como veríamos económicamente qué espera para México, no tanto en lo político, porque independientemente de la situación que venga, nuestra interdependencia económica con Estados Unidos no se va a romper con el cambio de un personaje que entre en la presidencia. Buenas tardes, muy interesante plática. Esto está buenísimo, nos retroalimenta a todos en el aspecto de conocer más la geopolítica, ¿no? de América Latina y del mundo. Una pregunta, bueno, o sea, por ejemplo en Telcel siempre llegan mensajes en los que tenemos teléfono de noticias que pasan puras cosas de que la gente anda buscando basura, comida en la basura, de que puras mentiras de Venezuela. Yo creo, ¿no? Yo mi cuestión que he dicho, ¿por qué no pasan live streams realmente de qué está sucediendo en Venezuela para que se desmitifique, ¿no? Esas mentiras que suceden, o sea, que están mandando Carlos Slim a través de su empresa de Telcel, porque eso va por millones de mensajes, ¿no? Mucha gente le llega y dice, bueno, pues sí realmente hay hambre en Venezuela. Yo no creo que haya tanta, ¿no? Tanta como aquí, o sea, aquí también ya tenemos problemas de que gente que tiene hambre, ¿no? Y otra cuestión de que yo creo que es contra López Obrador, o sea, mandar esos mensajes para que la gente se dé cuenta de que si votan por la izquierda, pues así nos va a pasar, ¿no? O sea, vamos a estar buscando comida en la basura, o va a haber problemas de desabasto de alimentos. Entonces es una cuestión de que, bueno, no sé cuál sea su opinión al respecto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta respecto a lo que ha estado comentando mucho estas declaraciones de Sean, que ha comentado que Andrés Manuel, bueno, está tratando de confrontar a Andrés Manuel con el ejército, lo cual a mí se me hace muy grave y considero que puede ser, está abriendo la puerta a un posible golpe de Estado anticipado. Sí. ¿Quién más va a participar? Ya se acabó la... Empieza tú. Bueno, mi pregunta, yo también quisiera hacer una pregunta, es, conozco a muchos compañeros de Venezuela, me he puesto a platicar con ellos y ellos sí dicen que sus familiares como que sí están viviendo una situación dura en cuestión de comida y estas cosas. Y de hecho, el problema es que cuando ellos han ido a visitar a Venezuela, a la gente que vive aquí los consideran como traidores, o sea, de su propio país, porque les dicen que ellos han abandonado la causa y se han ido por lo fácil. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Ya sé que dicen que es mentira, pero pues también escucho de los comentarios de ellos y también hemos tenido pláticas y han venido doctores y han dicho que sí, obviamente sí hay una problemática, pero que no es culpa del gobierno, sino del sistema neoliberal. Ya. Si quieres, Guerrita se puede quedar. Mira, con respecto a la primera pregunta, que es importante. Eternamente Guerrita se puede quedar aquí para el servicio de ustedes. Nada es cierto. Bueno, mira, el asunto yo tengo aquí con respecto a de López Obrador, le voy a aclarar que estamos completamente documentados de este asunto. Fue una entrevista que le hizo León Krause, es el hijo de Krause, de Univisión, a López Obrador. Habló de muchas cosas de México, en lo especial de Venezuela. Dice, León Krause le pregunta, ¿qué pasó en Venezuela? Esto fue un comunicado que sacamos de la coordinadora de Venezuela. Con todo respeto le contestamos a López Obrador. Dijo, ¿qué pasó en Venezuela? Le preguntan al periodista. Dice, Chávez, no hay que olvidar que Chávez fue electo siempre y con una democracia más vigilada que la nuestra. Dice, mayor, le pregunta el periodista, mayor aquella democracia que las nuestras. Dice, sí, en lo electoral sin duda, aquí nos han robado 2 veces la presidencia, le contesta López Obrador. ¿Qué hizo mal Maduro?
no tuvo la misma comunicación que tenía Chávez con la gente. Los programas de desarrollo no dieron resultados, según él. Tampoco es fácil juzgar, tampoco es fácil juzgar sin tomar en cuenta circunstancias, la presión externa, que está reconociendo que, bueno, no lo dijo, pero del imperio, se cometieron muchos errores como en otros casos. La mayor parte de los gobiernos cometen errores, por eso están en esa situación. Esto es lo que está diciendo. Está diciendo que la democracia en Venezuela es más que la democracia en México. Ahora viene la pregunta de Leopoldo López. Usted, le pregunta, usted no puede estar de acuerdo con la situación de Leopoldo López. Y acá está la metida de pata. Dice, yo no estoy de acuerdo cuando se violan los derechos humanos. Yo padecí de acoso y persecución. Me desaforaron por cuestiones políticas y eso no lo acepto. Defiendo a los presos políticos, es lo que dice. Bueno, sí. ¿Qué dijo? Bueno, ok. Bueno, si él debiera estar, sí dice, contesta a él. Si él debiera estar, esto es la metida de pata, si él debiera estar libre y todos los presos políticos de conciencia del mundo. No creo yo que se resuelvan las cosas con represión, con cárcel. Hay que convencer, hay que persuadir. Eso lo dice. Ahora nosotros le contestamos, dice, que estamos nosotros informados de la situación de Venezuela. Digamos, que está acosada por oligarquías locales internas, internacionales, de los grandes medios de comunicación. Queremos manifestar con todo respeto a lo expresado en entrevista por el líder de Morena, que entendemos su posición en cuanto a admitir que la democracia en Venezuela es correcta. Sí. Tampoco es fácil juzgar, eso también lo consideramos, teniendo en cuenta, sin tener en cuenta las circunstancias y la presión externa. Pero lo que no estamos en desacuerdo, le contestamos nosotros, y yo, es mi posición actual aquí, con el debido respeto al líder de Morena le decimos que con lo concerniente a Leopoldo López lo siguiente: este no es un tema ni de violación de derechos humanos en Venezuela, ni de presos políticos y de conciencia. Es un tema de justicia y de no impunidad. Leopoldo López no es un simple opositor detenido. Graves y de larga data son sus antecedentes. Empecemos mencionando su activa participación en el golpe violento de 2002 que derrotó por 48 horas y intentó asesinar al presidente Chávez. En esa conspiración golpista, ese personaje estuvo a cargo de comandar un grupo paramilitar que allanó el domicilio del ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, para ser secuestrado, y de por sí es un crimen violando las elementales normas constitucionales. El inculpado por la justicia venezolana por incitación a la violencia y otros delitos marcados en un plan sedicioso, contribuyó decididamente. Bueno, acá no lo sigo. Esto de las guarimbas, donde murieron 43 personas. Este fue el error. Los compañeros, como Jacob Ponenki, sabe de esto. Ella apoya a Venezuela. El compañero Díaz Polanco se lo hicieron saber. Yo no sé si fue desconocimiento, pero Leopoldo López no es nada de conciencia. Es un criminal que está preso por criminal que está preso. Entonces es la diferencia que había, que nosotros la tuvimos y se le hicimos saber, porque no nos vamos a quedar callados tampoco. López Obrador comete errores. Y voy a decir otra cosita más con respecto al ejército, que a mí me corresponde. Yo me acuerdo cuando estábamos allá en la Fuerza Aérea, había una cantidad de oficiales que éramos comunistas y éramos de Frente Amplio. Entonces algunos opositores, como los tupamaros, decían, todas las Fuerzas Armadas, el Partido Comunista y otros partidos, los sectores y los mandos de las Fuerzas Armadas cometen errores y son represores. Pero no pueden generalizar. Y este es otro error que tuvo López Obrador. No puede generalizar a las Fuerzas Armadas. Cuando sabemos que en las Fuerzas Armadas, que yo estoy en contacto con algunos, hay gente progresista. Inclusive votaron en la época de Carnes
de Cárdenas votaron, casi todos los soldados votaron por Cárdenas. Y no sé de López Obrador, creo que también. Entonces hay que diferenciar. Una cosa son los mandos nombrados por el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es Peña Nieto. Bueno, y en el otro aspecto de que la gente se muere de hambre, son mentiras, no se muere de hambre. Usted ve la manifestación de la oposición, no, ojalá que las de aquí tuvieran los vestiditos que van, esas chamacas, todas vestiditas y bien enruladitas y todo. Hay que ver las imágenes de la oposición. Y la clase obrera está ahí porque hay planes, digamos, planes de gobierno para el abastecimiento. Hay que recordar que la idea del Pentágono no es solamente estar pendientes de una invasión, hay un plan para desestabilizar a Venezuela. Y no es como en Cuba, que el gobierno, el Estado controla el abastecimiento. Ahí habrá escasez, pero siempre la gente está comiendo. En el periodo especial, me acuerdo que Guerrita me dijo que cuando se abandonó la ayuda de la Unión Soviética, Guerrita rebajó 4 kilos. Y todo el pueblo con dignidad lo cumplió. Hay circunstancias, pero en Venezuela el control del abastecimiento está por las empresas privadas y las corporaciones. Entonces es una jugada de desestabilizar al gobierno para que haya esto. Eso pasó en Chile, cuando Allende provocaron huelga de camioneros, había un desabastecimiento. El mismo Nixon en aquel momento, vamos a hacer chillar al pueblo. Le vamos a dar en su economía. Entonces esto es lo que está pasando en Venezuela. No es que está mal el gobierno, hay errores, por supuesto que sí, pero el acoso va por este lado. Es una guerra económica, una guerra mediática, y está la guerra pendiente, la guerra militar. Pero saben que las Fuerzas Armadas Bolivarianas están con un recambio total, por el cual su hipótesis de conflicto es que el enemigo principal es el imperialismo, y los cuadros no son los cuadros que hay en los diversos países de América Latina, son cuadros formados de acuerdo a la Revolución Bolivariana. Entonces no se pueden meter ahí porque están, además de las Fuerzas Armadas de Venezuela, están las milicias populares, que son el doble en número que el ejército. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la guerra va por lo económico y va por lo mediático. No quiero extenderme más, compañeros, me voy a tener que retirar porque tengo ese otro compromiso. Guerrita, te voy a escuchar un poco y me voy. ¿Dónde está? Aquí. Walter. Bueno, esto fue acribillarnos a preguntas. En Venezuela, la declaración esta que está dando vueltas la firman 14 países. Prácticamente yo hablé de una parte importante de ellos. Para poder convocar al Consejo Permanente necesitarían 18. Están buscando los otros 4. Ningún país del ALBA, por supuesto, pueden contar con él para eso. Bueno, con Cuba no pueden contar, para empezar, porque Cuba no es miembro de la OEA ni quiere regresar a la OEA. Ahora, los otros países del ALBA no van a dar su voto para eso. Los países del Caribe es muy difícil. Los países del CARICOM, Dominicana, que no es del CARICOM, es muy difícil que den su voto. De modo que no es tan fácil. Además, Venezuela ya pidió una reunión del Consejo Permanente para el lunes y va para allá una pantera que se llama Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, que es pánico le tiene. Pánico porque ella sí les dice las cosas. Bueno, a Macri lo puso de vuelta y media en una reunión en Uruguay. Y después, cuando estaban tratando de sacar a Venezuela en Mercosur, tuvieron que sacar la mano militar de la Cancillería Argentina, porque ella dijo, yo entro a esa reunión, nosotros no nos pueden sacar del Mercosur.
vamos a ver en qué para esto. Esto es una conjura en grande. No es Almagro. Almagro es un instrumento que le han pagado muy bien. Él hizo campaña con los gobiernos progresistas para que votaran por él como secretario general de la OEA. Y el que más lo promovió fue Venezuela. Y ahora le mete el puñal por la espalda. Ahora no, hace rato que está en eso. Un tipo despreciable, verdaderamente despreciable. Vamos a ver. Yo no creo que puedan sacar un acuerdo de excluir a Venezuela de la OEA, porque incluso estos 14 dicen que no, que lo de la exclusión es una cosa ya extrema. De todas maneras, la declaración que hicieron es injerencista. Y en el caso de México, va en contra de lo que estipula la Constitución mexicana sobre la política exterior de México. Y en contra de la doctrina Estrada. Eso está claro. Ahora, ya Walter habló suficiente sobre la cuestión, la entrevista que le hicieron, la desafortunada entrevista que le hicieron a AMLO en Univisión. Pues mi impresión es que él no sabe quién es Leopoldo López. Y tengo razones para pensar que mi impresión es correcta. Pero eso no tiene perdón, porque un líder de ese tamaño, ¿y qué va a hacer si llega a la presidencia? Uno de los líderes más importantes de América Latina no se puede dar el lujo de no conocer esas situaciones. O sea, es que López Obrador ha estado mirando nada más que para dentro de México y no ha mirado hacia América Latina. Eso fue lo que Evo quiso decir cuando le dijo a México: mira al sur, miren al sur. Pero eso lo estaba diciendo solo al gobierno, se lo estaba diciendo también aquí la izquierda mexicana y una parte importante que ha estado muy alta. Y López Obrador nunca habla de América Latina. Y cuando hizo un Twitter sobre Chávez fue lamentable. Cuando la muerte de Chávez, lamentable, mejor que no hubiera hecho nada. Y lo digo con el mayor respeto. Y si yo si estuviera naturalizado mexicano, votaba por López Obrador sin pensarlo dos veces. Creo que es el más grande líder popular que hay en este país y creo que es la única salida para la situación dramática que tiene este país. Por otro lado, lamento también que en un artículo que estaba dedicado al cerco que hay contra Venezuela se meta a López Obrador en eso, porque López Obrador no está sumado al cerco contra Venezuela, ni mucho menos. O sea, eso no. Ahora, la situación en Venezuela es difícil y sí hay carencias grandes, y las más dolorosas son las de medicamentos. Imagínese usted un diabético que le falte la insulina, un hipertenso que le falte el medicamento para la presión arterial, un cardiópata que le falte un medicamento, un metabloqueador, cualquiera de los, un enfermo de cáncer, que ahora los medicamentos para el cáncer sí los hay, pero están carísimos en la farmacia. O sea, no podemos cegarnos. Tenemos que saber, esto es consecuencia de una guerra económica sin piedad, sin piedad. Ellos no han querido nacionalizar la industria alimenticia. No han querido tampoco monopolizar el comercio exterior, o sea, convertirse ellos en los importadores del Estado. Yo lo comprendo, porque para hacer eso hay que tener cuadros, y en Venezuela no hay suficientes cuadros, en mi opinión, para hacer eso. Eso en Cuba se hizo porque ya no quedaba de otra, porque la situación que llegó a tener Cuba con Estados Unidos, no había de otra.
Y como decía Walter, eso aseguró que no pudieran especular, que no pudieran desviar víveres, que no pudieran desviar medicamentos hacia el mercado negro o venderlos fuera. Miren, el año antepasado, este dato lo tengo, Venezuela compró tantos medicamentos como Brasil en el exterior. ¿Dónde fueron a parar muchos de esos medicamentos? A Colombia, a Miami, a Brasil. Y lo mismo pasa con los alimentos. El gobierno venezolano gasta una inmensidad de dinero en alimentos y es una batalla constante. Ahora, hay una creación, busquen en Google los CLAP, C-L-A-P, Consejos Locales de Abastecimiento y Producción, y van a ver la labor que están haciendo los CLAP para combatir esto y cómo ya se le ha ido asegurando un mínimo de alimentos a toda la familia. Y ahora viene la cuestión de los medicamentos, ahora están metidos en eso. Pero es que es una guerra sin piedad. Si fuera, como dicen, solamente por deficiencia del gobierno, no podía el gobierno venezolano convocar y reunir 300 o 400 mil gente como hace cada vez que hay una convocatoria. Es un gobierno que tiene un gran apoyo popular, que está luchando. Maduro se ha crecido. Miren, pónganse en el lugar de Maduro. Maduro es como una persona que vaya caminando y de un piso 40 le tiren un piano de cola. Le avienten un piano de cola y le caiga en la cabeza. Eso fue lo que le pasó a Maduro. Además, él no creía que Chávez se iba a morir, porque Maduro es creyente. Pensaba que iba a haber un milagro. Como Chávez también pensaba que iba a haber un milagro, porque también era creyente. Era muy creyente Chávez. Y además lo digo con el mayor respeto. Yo no creo que haya que ser ateo para ser revolucionario. Porque ahí está Camilo Torres, el Cura Hidalgo, ahí está Morelos y muchísimos otros. Yo no creo que hay que ser ateo para ser revolucionario. Respeto muchísimo, tengo compañeros creyentes, a los que respeto muchísimo, además que son gente muy formada y muy militante. Chávez era creyente, bueno, Correa es creyente también, y Evo, y Lula. O sea, los líderes principales de América Latina, exceptuando los cubanos, son creyentes. Sí, porque además se formaron en otra. Yo no sé, por ejemplo, yo no sé si yo fuera ateo, si yo no hubiera vivido lo que viví en Cuba. Toda la jerarquía eclesiástica apuñalando a la revolución y tratando por todos los medios de acabar con la revolución, porque eran burgueses. Y además de eso eran siervos de Estados Unidos. El cardenal, los obispos y muchos de los curas, inclusive eran españoles franquistas. En Cuba no había un clero nacional, había muy pocos sacerdotes cubanos. Entonces yo llegué al ateísmo, como muchos otros, por una situación que no se da en la actualidad en América Latina. Porque aunque la jerarquía está sobre todo en Venezuela, contra el proceso, pero hay montones de curas que trabajan con el chavismo codo a codo en sus parroquias. Entonces es una situación distinta. Ahora, los mensajes de teléfono, ¿qué se va a hacer contra eso? Pues no es que, ojalá que fueran los mensajes de teléfono solamente. Hay una campaña contra Venezuela como no la ha habido nunca contra un país. Nunca. Es una cosa así, pero con una hazaña terrible. CNN, Televisa, Azteca, la otra, todas. No dejan que se vea Telesur aquí. Telesur regala la señal, no la cobra, no dejan que se vea Telesur aquí. Entonces, pues es una guerra también mediática, guerra económica, guerra mediática. Es lo que se llama ahora guerra de cuarta generación, en que la guerra no es
solamente batallas, combates con armas convencionales, sino la guerra comienza por la guerra mediática, por los rumores, la guerra económica en el caso de Venezuela, que es terrible, porque además la cantidad de intereses que hay detrás de la guerra económica contra Venezuela es terrible. Para jinetear el dinero, por ejemplo, con que compra Venezuela los alimentos. Entonces, por eso yo digo que Venezuela es el país que más solidaridad necesita. Repito, y vamos a ver cosas en todo este meneo de la OEA, y yo no quisiera ser pesimista, pero me temo que el gobierno mexicano no va a jugar un papel nada digno y favorable en esta cuestión. O sea, en el momento que yo creo que debiera haber más dignidad por todo el ataque de Estados Unidos contra este país, y en que no se sabe nada, no se sabe lo que va a pasar en las relaciones Estados Unidos-México. En este momento, cuando uno esperaría más dignidad, pues realmente lo único que cabe es que nosotros, los que tenemos conciencia, nos movilicemos y no permitamos que se vaya a cometer un crimen contra Venezuela como el que se cometió contra Salvador Allende, y que Maduro termine como Salvador Allende. O sea, creo que es el deber de nosotros hacer todo lo posible por evitar eso. No hay revoluciones perfectas ni revoluciones químicamente puras. Claro que hay muchos errores. Venezuela ha bajado la pobreza como muy pocos países en América Latina. Erradicó el analfabetismo. Es el país que más estudiantes universitarios tiene en América Latina continental en relación con su población. Tiene enormes realizaciones. Bueno, como Ecuador. Vamos a ver qué pasa en Ecuador. De veras que yo quisiera venir a celebrar la victoria en Ecuador aquí con ustedes. Les agradezco mucho por la atención. Van a hacer un anuncio importante. Aquí el compañero, ¿cómo te llamas? Perdón. Omar García Sandoval. Omar García Sandoval. Entonces, escúchenlo. Claro que sí. Muy buenas tardes, compañeros. Primero que nada, un saludo solidario, un saludo de corazón del pueblo hondureño que hemos sufrido en los últimos años, después de aquel brutal golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya. Pero hoy estamos de pie nuevamente en Honduras. En noviembre hay elecciones para elegir presidente en mi país, y la mayoría de las organizaciones estamos adheridas, estamos alrededor de Mel Zelaya, porque nuevamente Mel Zelaya va a ser presidente de Honduras. Estamos seguros. Las encuestas en la actualidad le dan a Mel Zelaya más de 45 puntos de ventaja. Entonces seguro que en noviembre hay vientos de cambio en Honduras. Estoy aquí, hermanos, por una situación muy especial. Yo llevo ya algunos meses aquí en su país y vengo a denunciar las atrocidades que están cometiendo y que han cometido en los últimos años en contra de los migrantes en este país. Yo traigo una historia de vida. Por aquí traigo algunos recortes, quienes lo quieran se los puedo obsequiar, del periódico La Jornada. También está en internet, sobre mi hermano desaparecido aquí en México hace ya casi 7 años, en el marco de aquella mal llamada guerra en contra del narcotráfico que inició Felipe del Diablo Hinojosa Calderón, porque decirle Jesús es ofender a Dios, para legitimar su gobierno espurio en este país. Hoy mi hermano ya no vive. Pudimos rescatarlo después de una búsqueda intensa por México, de una fosa común en Ciudad Juárez.
Y voy a nada más hacer un énfasis en lo que dijo el compañero Ángel. Mi hermano fue encontrado cuando se hicieron todas las pruebas de ADN para corroborar el parentesco. Yo soy antropólogo social, doctor en Ciencias de la Educación también por la Universidad José Martí en Cuba. Estuve en Cuba 5 años estudiando mi doctorado y maestría en Ciencias de la Educación, y siento y tengo parte de mi vida también es cubana porque mis santos son cubanos. Y hermanos, estoy en una situación difícil. El día 8 de abril presentamos en Washington una demanda en contra del Estado mexicano por crímenes de lesa humanidad. Porque son crímenes de lesa humanidad los que se están cometiendo contra los migrantes en México. Pero no solamente es por los migrantes hondureños, ni salvadoreños, ni guatemaltecos y sudamericanos que han muerto en su tránsito por este país. También es por los migrantes mexicanos que han intentado llegar a la frontera y han sido asesinados. También es por los luchadores sociales que han sido asesinados en este país, y recordando que también nos faltan 43 estudiantes que no aparecen en México. También es por estas mujeres, los feminicidios, las jovencitas que están desapareciendo en México y muchas cosas que están pasando en este país. Y yo también diría, si yo fuese mexicano, viviera aquí en México, también votaría por López Obrador, porque creo que es la única opción de cambio en este país. Vivo en Huehuetoca, en un albergue del padre Alejandro Solalinde, y ellos han apoyado este proyecto. El día de ayer me presenté a Migración y recibí veladas amenazas del Instituto Nacional de Migración. Yo vengo a pedirle, hermano, no solamente la solidaridad moral, sino que mi situación es difícil en el país. Los $10,000 con los que ingresé se me han terminado y quiero pedirles hoy su apoyo para continuar mi lucha hasta el 8 de abril. Muchas gracias y hasta la victoria siempre.